Reddit pregunta: ¿qué es algo que es realmente malo para el cuerpo pero la gente sigue haciéndolo? Saltarse el sueño. Lo peor es que tuviste una mala noche de sueño, luchaste durante el día, haces tu rutina nocturna, luego te acuestas y tu cuerpo simplemente dice no, ya no estás cansado. Así me siento casi todas las noches. Me digo a mí mismo que no puedes dormir la siesta porque no te dormirás esta noche, para no quedarte dormido esa misma noche. Para mí, tomar una siesta antes de las 4 de la tarde no arruina mi sueño nocturno. Dormir más tarde sí lo hace y también me pone de mal humor. Este fue un gran problema para mí. Lo que más me ayudó, con diferencia, fue eliminar por completo la cafeína antes de la 1 p.m. Sí, la 1 p.m., si es más tarde no podré conciliar el sueño a una buena hora, absolutamente no tomar siestas y una pequeña rutina de 30 minutos sin pantallas antes de acostarse. Si combinamos todo eso con mi edad avanzada, ahora puedo conciliar el sueño entre 2 y 3 minutos después de acostarme. Aunque todavía tengo algunas noches en las que mi cerebro está acelerado y simplemente no puedo apagarlo. Sí, he experimentado esto un par de veces, simplemente te quedas ahí muy cansado pero parece que no puedes conciliar el sueño. Olvidé el nombre y no puedo encontrarlo, así que espero que alguien que lo sepa pueda ver esto, pero recuerdo haber leído sobre una sustancia química que produce el cuerpo cuando supera sus señales originales para dormir. Básicamente, si tienes ganas de dormir y decides ignorarlo durante el tiempo suficiente, el cuerpo cambia a una respuesta de estrés y bombea una sustancia química que te mantiene despierto para lidiar con cualquier problema que te impida dormir. Esto también causa algunos de los síntomas de dolor de cabeza y malestar asociados con la falta de sueño. Básicamente, una forma de hacerlo es simplemente irse a dormir en un punto en el que empiece a sentirse somnoliento o cansado. Si esperas más de 10 metros desde que comienza esa sensación, tu cuerpo puede hacerte permanecer despierto porque cree que podrías estar encontrando una amenaza o que necesitas resolver un problema antes de poder dormir. Trabajo de noche y recibo una dosis de euforia tan pronto como llego a casa cada mañana. A veces, tan pronto como salgo, eso me hace olvidar lo mucho que estuve arrastrando toda la noche. No dormir lo suficiente. Mi Bet de forma dice que duermo un promedio de 6 horas y 40 minutos por noche, lo cual es más del 70% de los usuarios. ¿Qué carajo? Yo no duermo lo suficiente pero ustedes duermen aún menos. Lamentablemente, hay muchos factores que contribuyen a ello, muchos de los cuales son hasta cierto punto incontrolables: enfermedades mentales, niños, 2 trabajos, etc. Cambio entre días y noches cada 2 semanas y eso me cuesta muchísimo. Por lo general, duermo alrededor de 5 horas las primeras noches y cuando empiezo a dormir normalmente es hora de quedarme despierto toda la noche. Sé que duermo menos y parece que hoy en día la gente quiere convertirlo en una competencia. Como que dormí 5 horas, alguien más intervendrá, solo durmieron 4, como si fuera algo bueno y ganaron. No, amigo, me quejo, solo tengo 5 horas, me cuesta dormir y estoy feliz. Cuando puedo dormir más de 4 horas seguidas. Pero también me estoy haciendo mayor y ahora me despierto en mitad de la noche para orinar, lo que también me impide dormir. Me temo que esto probablemente será mi perdición definitiva. Estoy en forma y saludable, probablemente en la mejor forma de mi vida adulta de mediana edad y tengo una gran red de apoyo. Generalmente disfruto de mi vida, pero simplemente no puedo dormir. En 2018, tuve mi primera experiencia de psicosis por falta de sueño después de que varios acontecimientos importantes y estresantes de mi vida me llevaran a permanecer despierto durante poco más de 5 días seguidos. Intentaba dormir pero me despertaba sobresaltado y no solo me encontraba de pie sino también fuera de mi apartamento. Ya tenía problemas de insomnio, pero desde entonces no he podido dormir como una persona normal y sana. Preocuparme por cosas sobre las que no tengo control. La ansiedad y el estrés son asesinos literales. Para cualquiera que sea un poco preocupado como yo, hace unos meses leí Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir de Dale Carnegie, quien también escribió Cómo ganar amigos e influir en las personas. Se publicó en la década de 1940, por lo que debe ser un poco más relajado con algunos de los ejemplos y el lenguaje que usa. Sin embargo, la mayoría de los consejos y principios básicos de lo que sugiere me parecieron extremadamente útiles. Mi compañero de cuarto me dijo algo malo por mensaje de texto y mi ansiedad era literalmente tan fuerte que no pude comer ni dormir durante más de 2 días enteros.
Mi lado lógico dice que esto no es gran cosa y que no es razonable responder de esa manera y aún así sucede. Es muy frustrante cuando tu cuerpo responde de una manera que no deseas durante periodos prolongados de tiempo y lo agotador que puede ser. Entonces, la gente que se preocupa, aquí hay algo que hacer al respecto. Reserva un tiempo cada noche. Reserva 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Lo que quieras. Pero hay que parar cuando se acabe el tiempo. Si comienza a preocuparse durante el día, deténgase y recuerde que no puede preocuparse hasta que llegue el momento. Haga esto todos los días durante digamos un mes. Te garantizo que te sacará del hábito de preocuparte por lo que no está bajo tu control. La terapia ayuda. He estado hablando con el mío durante aproximadamente 9 meses y eso no hace que la preocupación desaparezca. Solo se trata de aprender nuevas formas de afrontar el estrés y herramientas para aprender a ajustar su forma de pensar. Sentarse sin el ejercicio adecuado para contrarrestarlo. Desde que comencé mi primer trabajo de oficina nunca me había sentido tan mal físicamente. Acabo de empezar a hacer ejercicio y estoy mejor, pero sí, aparentemente estar sentado durante 8 horas y luego volver a casa y recostarme en el sofá no es bueno para ti. Así es como me sentí también. Además de eso, un viaje de 1 hora en cada sentido. Estaba demasiado cansado para hacer cualquier otra cosa además de una siesta y Netflix cuando llegué a casa. Hacer eso durante 1 año y medio me deprimió tanto que morir me pareció un alivio. Actualmente, cuando trabajo, me pongo de pie y me muevo y soy mucho más feliz. Esto es lo único que odio de mi nuevo trabajo. Mejor salario y beneficios que el anterior, pero en mi último trabajo caminaba aproximadamente 6 millas por día. Este trabajo consiste en un 95% sentado frente a una computadora o en un automóvil. Fue agradable hacer algo de ejercicio durante la jornada laboral en lugar de tener que usar mi tiempo libre en el gimnasio o corriendo. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Tengo una regla de 45 horas y 15 minutos min. Si me siento durante 45 minutos, tengo que estar de pie al menos durante 15 minutos y caminar o hacer algo activo. Sé que no es posible en todos los casos, pero tengo un síndrome de piernas inquietas muy grave si no estoy activo durante el día. Esto es peligroso y no se han realizado suficientes investigaciones al respecto. Por ejemplo, aparte de los problemas más obvios, como el dolor de espalda por estar sentado demasiado tiempo, los músculos también pueden debilitarse y causar hernias de grasa. Estos pueden atravesar su espalda y atrapar nervios de maneras complicadas. No vale la pena permanecer sentado demasiado tiempo o ser sedentario. Este fue mi estilo de vida durante un tiempo, pero hoy en día camino 10.000 pasos al día y también hago entrenamiento de fuerza. Sin embargo, todavía me duele muchísimo la espalda, probablemente por una de las razones más complicadas. Voy al gimnasio 2 o 3 veces por semana y solo me levanto durante el trabajo de oficina exactamente por esta razón.